Mediterráneo. Damos también la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo en este momento por streaming desde sus casas a través del canal de Casa Mediterráneo en YouTube. Queremos darle las gracias por estar hoy aquí y acompañarnos a este acto que celebramos en el espacio Ágora de esta institución de diplomacia pública, cuyo objetivo es tender puentes de conocimiento entre los países que habitan las distintas orillas del Mediterráneo, en áreas tan diversas como la economía, la investigación y el desarrollo, la igualdad, el cambio climático y, como no, la cultura. La cultura que nos cita hoy aquí porque vamos a conocer y presentar el libro Los turcos de Lepanto, del autor Enrique Gil. Enrique, que está hoy aquí con nosotros para ayudarnos a conocer un poquito mejor esos turcos de Lepanto tan desconocidos y que, como bien comentábamos antes, siempre han sido un poco denostados y un poco pues, ocultados a los anales de la historia. Enrique, gracias por estar hoy aquí con nosotros en Casa Mediterráneo. Muchas gracias. Pues si les parece, vamos a conocer un poco mejor a Enrique antes de abordar el conocimiento de los turcos de Lepanto, la otra orilla de la batalla. Enrique es arqueólogo especializado en arqueología de conflicto, campo de investigación desde el que ha realizado estudios y proyectos de excavación sobre fortificaciones medievales y modernas del Levante español, también de la Andalucía occidental, y también sobre restos materiales de la Guerra Civil Española. Su interés se centra en el impacto material de los enfrentamientos armados en el territorio y las poblaciones. Otro de sus principales campos de estudio son los graffiti históricos y arqueológicos, con la dirección de proyectos sobre conjuntos gráficos situados en edificios históricos en diversos puntos de la geografía española, principalmente fortificaciones y otros espacios relacionados con la guerra. En este sentido, destaca el descubrimiento del enorme conjunto de grafiti históricos, iconográficos y textuales del Castillo de Almansa, en Albacete, que abarcan entre los siglos XIII y XX. De todo ello, Enrique ha realizado multitud de publicaciones y conferencias en el ámbito nacional y también internacional, así como desarrollado proyectos de reconstrucción histórica en diversos puntos de la geografía española. Asimismo, ha colaborado con iniciativas afines como asesor histórico, enfatizando dicho ámbito de actuación como mecanismo de investigación y de comunicación de la historia, especialmente del periodo andalusí, morisco y otomano, el que nos ocupa hoy en este espacio. Los turcos de Lepanto, la otra orilla de la batalla, es su libro más reciente, publicado en octubre de 2023 bajo el patrocinio de Casa Mediterráneo y del Instituto Cervantes de Estambul. Pues si te parece, Enrique, vamos allá, vamos a dar a conocer a nuestro público asistente este magnífico libro, un libro tremendamente divulgativo e interesantísimo también porque tiene y atesora no solamente lo que es la información que podemos leer, sino también ver a través de la amplia documentación fotográfica que este libro atesora. Es un libro que nos acerca, como dice su nombre, a la famosa batalla naval, la batalla de Lepanto, que tuvo lugar hace 452 años frente a las costas griegas entre las flotas de la Santa Liga y del Imperio Otomano, con 400 galeras y casi 200.000 hombres entre los dos bandos. O sea que fue una batalla importante, una de las más importantes de la época y del siglo, y que además fue la última de las llamadas cruzadas, podemos decir, la última de las cruzadas en la época ya moderna, que supuso también una importante victoria moral para las potencias occidentales ante el incesante avance hacia el oeste que estaban registrando durante ese siglo las tropas otomanas, tanto por tierra y, como no, por mar, ya que, bueno, no en balde era llamado el Mediterráneo el lago turco en tiempos de Carlos V. Háblanos un poquito de la época, de este contexto, para que aterricemos un poquito la imaginación y casi podamos ver esas galeras enfrentándose y esos hombres batallando por esa hegemonía en el Mare Nostrum. Muchísimas gracias, Sonia, por la presentación y por acompañarme esta tarde en esta Casa Mediterráneo. Y gracias a todas vosotras y vosotros por igualmente acompañarnos. Por gracia de la misma institución, se os ha repartido el libro gratuitamente a los asistentes, pues para que podáis acompañar en el curso de la presentación, hojeando el trabajo. La presentación de esta tarde, y enseguida procedo a enganchar con tu pregunta,
no es una conferencia al uso, sino que en realidad es la presentación de un libro. No voy a destriparlo, porque lo suyo es que lo llevéis a casa y lo disfrutéis, sino que vamos a hablar, voy a intentar centrarme en la medida de lo posible al respecto del making of, el cómo se hizo, el proceso de elaboración que nos ha llevado a poder presentar en el día de hoy el trabajo. La más alta ocasión que vieron los tiempos pasados, los presentes y ni esperan ver los futuros, es como el ilustre maestro de las letras, Miguel de Cervantes Saavedra, recordaba en una de sus obras aquel enfrentamiento naval. Pero os invito a que nos detengamos un poco en la expresión de la frase, porque nos va a ubicar inmediatamente y situarnos en la pregunta de Sonia. La más alta ocasión que vieron los tiempos pasados, la más alta ocasión, la más grande oportunidad, el momento más importante que vieron los tiempos pasados de la historia. En la época de Cervantes, Cervantes describió que aquel fue la mayor oportunidad que se tuvo en la historia, pero que también se tuvo en su momento. La mayor ocasión que vieron los tiempos pasados, los presentes, el momento histórico de Cervantes y de Lepanto, y termina la sentencia, y ni esperan ver los futuros. ¿Qué importancia, qué relevancia, qué alcance, qué envergadura se le daría al enfrentamiento en la época, que el propio literato lo describía como un acontecimiento que seguramente no se volvería a dar en el futuro? Es muy tremenda, es de gran tamaño la frase. ¿Qué pasaría en Lepanto para que semejante personaje lo describiera de tal modo y que lo trasladara a muchas de sus obras? El recuerdo de la batalla, el recuerdo de la refriega en la que el escritor participó y salió herido, y que otros muchos artistas en las diversas áreas de las artes, desde la literatura, la escultura, la pintura, ilustraciones de libros, grabados, etcétera, hasta hoy, pues es un continuo recuerdo, un mantener vivo el recuerdo de una gran victoria que sucedió en Lepanto. ¿Qué pasó en Lepanto? ¿Cómo? ¿Por qué fue tan importante la victoria? Pero para comprender la victoria, que creo que es el punto de arranque del libro, pues hemos de conocer al contrincante. Si tan grande fue la victoria, ¿a quién se ganó para que efectivamente fuera tan grande la victoria? Es un punto de reflexión inicial que se origina o que se establece en los orígenes, en la génesis del trabajo. Para ubicar en su lugar el desarrollo de la batalla, vamos a conocer sobre todo a la otra parte de la que habitualmente no se habla, al menos en profundidad. Efectivamente, de ahí nace, como no, el proyecto Los Turcos de Lepanto. Desde luego que es un titular muy rotundo que no deja ningún rastro a duda de lo que vamos a encontrar en el libro. Los Turcos de Lepanto, esos grandes desconocidos de la historia moderna, de la historia del Alto Medievo también, pero ese peligro siempre presente en esa dualidad de potencias, de ese mundo de grandes potencias en aquella época donde los turcos eran los otros. ¿Cómo nace el proyecto este de Los Turcos de Lepanto? ¿Por qué decides abarcar esa parte desconocida de la historia, ese lado desconocido de la batalla de Lepanto? Pues casualmente tengo preparada una diapositiva en este sentido. El trabajo Los Turcos de Lepanto es un trabajo divulgativo. Gracias al abrazo de Casa Mediterráneo, Instituto Cervantes Estambul, ha visto la luz en la forma y en el tiempo en el que lo ha hecho, y podemos disfrutarlo de esta manera. Y como he dicho en otras presentaciones, pues ahí va a haber un hilo conductor en toda esta conversación que va a ser las continuas gracias. Continuas gracias a muchas personas, a muchos colectivos que han aportado muchos granos de arena para componer un trabajo que tiene una esencia de trabajo colectivo y con una finalidad divulgativa, sobre todo. Acercarnos a un mundo no tan conocido en Occidente ni en España. Todos nos suena, Turquía está muy de moda, hay muchas series de televisión, muchas telenovelas en los canales actuales, pero no
no arrastramos una tradición de conocimiento y de acercamiento hacia un lado que siempre lo entendemos como el opuesto, y el trabajo pues se presenta como una ventana, como si abriéramos por primera vez una ventana y viéramos por primera vez Estambul, un Estambul otomano, y pudiéramos empezar a identificar pulsos vitales de una civilización tremendamente importante e influyente para el Mediterráneo y para la Europa actual nuestra. Ese es el resultado final del libro, que lo vamos a ir, voy a intentar desgranaros elementos, componentes del mismo a lo largo de la sesión. En la génesis del proyecto, pues está una cuestión que creo que deberíamos tener más presente de lo que lo tenemos los historiadores y los arqueólogos, que es... muchas veces nos centramos en la profundización en determinados contextos históricos, determinados hitos, determinadas situaciones que se dan en la historia, que de manera a la larga acaban de manera burda convirtiéndose en representación de una época, cuando las épocas suelen ser desde luego más ricas, y en el caso de Lepanto tenemos un contexto histórico tremendamente profundo y con un rosario de componentes muy rico, y que es preciso comprenderlo. En definitiva, una visión más estereoscópica de la historia, más precisa, más completa, que intente romper ese zoom que muchas veces hacemos, como he intentado explicar, al respecto de un acontecimiento histórico que nos impide ver el conjunto. Por otro lado, el mito de Lepanto, desde ese punto de vista de tener una visión más global, está en relación con el acercamiento a un acontecimiento histórico tremendísimamente importante, que no deja de ser recordado, como hemos dicho hace unos momentos. Hace 2 años se cumplieron los 450 años de la batalla, y las celebraciones, exposiciones, conferencias, publicaciones, artículos periodísticos inundaron la prensa, principalmente española, pero también europea, al respecto de una batalla, de una exaltación, de una gesta. ¿Qué supuso esa gesta? ¿Por qué tan importante, recordando la batalla, la frase de Cervantes? Pues porque se acababa de derrotar al gran poder musulmán de la época. La época era una época tremendamente compleja en Europa, y ahora les daré determinadas claves al respecto. Una época tremendamente complicada, de muchísimas guerras, de divisiones internas en el seno de la cristiandad, con la aparición del protestantismo, con un imperio, el español, que está acaparando cada vez más territorios a lo largo y ancho del mundo. Empiezan a aparecer diversos frentes, territorios bajo esa órbita hispana de la monarquía hispánica, que empiezan a rebelarse en relación con las disidencias religiosas. Hablamos de los Países Bajos, hablamos de Flandes, con aparición de poderes que están en continua competencia con la monarquía hispánica, como puede ser Inglaterra, que también está empezando a abrazar el protestantismo, y se va complicando el asunto. Resulta que en el Mediterráneo tenemos otro nuevo contendiente, que no es tan nuevo, es un viejo conocido para las gentes del Mediterráneo, como es el Imperio Otomano, el cual no cesa desde la conquista de Constantinopla en 1453 de avanzar hacia el oeste y hacia Europa. Ya para la época de Lepanto es el dueño y señor de la casi totalidad de los Balcanes. Ya ha acaparado territorios en Egipto, en Libia, todo el levante sirio-palestino, y va avanzando por las costas norteafricanas, pero también por costas europeas hacia el oeste, por lo cual acaba siendo un verdadero peligro, una verdadera amenaza. En ese contexto histórico, cruzado con intereses económicos, comerciales de diferentes poderes europeos, pues acaba conformándose una coalición europea y cristiana, que es la Santa Liga, para hacer frente, intentar frenar a ese gran poder musulmán. Y acaba produciéndose la batalla el 7 de octubre de 1453 y derrotando al Imperio Otomano. Esa gran ocasión, esa alta ocasión que vieron los tiempos, aún encima toma más cariz con el principal protagonista de la coalición. La coalición estaba compuesta por Venecia, aliados un poco menores en cuanto a recursos militares, como Génova, otros principados del mar Adriático, o territorios relacionados con Venecia, los estados vaticanos y la Orden de Malta,
y la monarquía hispánica, que fue quien aportó el mayor volumen de recursos. Una monarquía hispánica que venía enarbolando como nadie la bandera del catolicismo, que resulta que apenas 80 años antes había conseguido alcanzar otro mito, el mito de la reconquista hispana, de la reunificación de los territorios cristianos que se perdieron, malograron con la llegada de los musulmanes en el 711 y que casi 800 años después los reyes católicos, pero encabezados por la corona de Castilla, acaban conquistando Granada y reunificando el territorio de un punto de vista religioso y expulsando al último poder musulmán de la península ibérica. Pues ahora esa monarquía, que ya fue capaz de alcanzar ese ideal de unificación religiosa y territorial, pues vuelve a derrotar a un enemigo también musulmán mucho más poderoso en las aguas de Lepanto. Por tanto, empiezan a identificarse componentes que empiezan a ayudarnos a comprender, a justificar cómo la batalla se convierte en un mito que fue celebrado prácticamente desde 2 semanas después, que es cuando llega la noticia a muchos territorios europeos, con redobles de campana entre Roma o, por ejemplo, Londres, que ya era anglicana. Se celebró en toda la cristiandad, independientemente de las diferencias religiosas. Pero para evaluar, para poner en su justa medida ese alcance, pues a mí la siguiente es la otra pregunta que surgía en los primeros momentos. Si tan grande fue la derrota, vamos a ver el impacto, vamos a ver en qué medida le resolvió el resultado de la batalla el otro contendiente, el Imperio Otomano. Y si nos fijamos en los efectos tanto inmediatos como de largo recorrido en el Imperio Otomano, pues resulta que una batalla que pretendía detener el avance de los turcos hacia el oeste, por tierra y por mar, pues resulta que no sucedió así. Los turcos no solamente conservaron a todos aquellos territorios que ya formaban parte de su dominio, bien sean estados vasallo, bien sean conquistas, integración en su territorio. No solamente no perdieron nada, sino que continuaron en su avance hacia el corazón de Europa por tierra, cruzando los Balcanes. En 1529, apenas 40 años antes de Lepanto, el Imperio Otomano, a la cabeza del ejército de Solimán el Magnífico, ya asedió y sitió la ciudad de Viena. Y no consiguió conquistarla, pero Viena, Austria, había incursiones que llevaban a los ejércitos otomanos hasta las costas del Báltico, con establecimiento de colonias, concesión de territorio, sobre todo por el Reino de Polonia, para contentar el avance de unas tropas que no se iban a ningún lugar. Asentamientos turcos que perduran y continúan hasta hoy, con mezquitas en el norte de Polonia, por ejemplo. No solamente no perdió ningún territorio, sino que continuó con todas sus aspiraciones el Imperio Otomano. Y por mar exactamente igual. No solamente no retrocedió tras los efectos de la batalla, sino que continuó en su avance por las costas africanas, acabando por incorporar el territorio tunecino como gobernación y la mantuvo por más de 200 años, así como las plazas principales de las costas argelinas, etcétera, y con un continuo ataque de los corsarios berberiscos, de corsarios turcos, que eran realmente parte de una misma pieza, de un mismo ente. Y eso desembocaba, pues, por ejemplo, aquí en Alicante, todas las torreones de vigilancia que tenemos en las costas son un reflejo de la necesidad de protección después de Lepanto ante el ataque a nuestras costas de este oponente otomano. Me he ido de un lado a otro, he nombrado el asedio de Viena, y es que en 1529, pero es que en 1683, 1683, 112 años después de Lepanto, el Imperio Otomano volvió a asediar otra vez Viena. Sí. Entonces, ya hemos hablado un poco de la significancia que tiene para Occidente Lepanto, o la significancia que se le ha dado, pero es necesario para tener una buena impresión, una imagen más
neutra, desde luego, del alcance de la batalla, evaluar el impacto en la otra parte. Una parte que perdió una flota y en menos de un año la recuperó, la reconstruyó y la duplicó. Yo creo que esto ya está poniendo componentes en los dos platos de la balanza para acercarnos a un acontecimiento histórico que durante más de 4 siglos se ha convertido en un mito occidental de valores del cristianismo, de valores de exaltación heroica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la batalla sucedió y la victoria también, pero el principal carácter de la batalla a lo largo de los siglos, pero prácticamente desde el día siguiente de la misma, ha sido como un gran programa propagandístico para obtener otros beneficios más allá de las relaciones establecidas con Estambul. ¿Los beneficios cuáles eran? Meter miedo a otras partes, sopesar peligros y sopesar presiones existentes en el corazón de una Europa tremendamente complicada por ese periodo de guerras de religión. Uno de los motivos de acercamiento a Lepanto. Con todos estos valores, con todas estas componentes, pues se han ido desarrollando a lo largo de décadas y décadas muchísimos estudios profundísimos a este respecto. Pero como historiador y relacionado también con el primer punto, pecamos también, lo digo cariñosamente, pero solemos pecar de no desarrollar más de lo que debería trabajos divulgativos. Trabajos que acerquen la historia con toda la seriedad posible, pero que sean amables, que sean leíbles, que no sean los volúmenes arqueológicos con todo el traslado de descripción de materiales, desarrollar una herramienta que acerque un acontecimiento histórico, un periodo, un contexto a la población interesada más o menos en la historia y en este caso además a un acontecimiento malamente narrado. Y el último componente, y ya acabo con esa primera pregunta, y discúlpame, pero al final es toda la batería más teórica que soporta la génesis del trabajo. Dado que el trabajo está configurado como una como un elemento de divulgación, de acercamiento a la historia para interesados con mapas que nos podamos, no es un gran volumen, pero que nos podamos recrear tranquilamente en el sofá viendo cada lámina, cada mapa. Esto está relacionado con la estrategia utilizada como principal vía de comunicación de toda esta historia de los turcos de Lepanto, que es la reconstrucción, recreación histórica, que vamos a tener ocasión durante los siguientes minutos a hablar de ello. No solamente desarrollar un texto con un contenido equilibrado, no solamente desarrollar un texto desde un punto de vista divulgativo que acerque a todo tipo de público al acontecimiento, sino que incorporar elementos internos a la publicación que nos lo hagan realmente creíble. Dicho de otro modo, cuando iba a la facultad, muchas veces estudiabas estos periodos, por ejemplo, y te hablaban de un rey, de un general, de quien fuera, y te lo tienes que imaginar. No es lo mismo un texto en seco, negro sobre blanco, que acompañado con los retratos, la fotografía, los personajes de la época que te permiten desde luego acercarte a ese periodo y ese contexto. En el caso encima que nos ocupa, tan desconocido, la incorporación de láminas históricas, como vamos a ver ahora, y sobre todo la recreación y reconstrucción de personajes nos permiten conectar perfectamente con la historia y romper esa mitificación o esos arquetipos de personajes, el turco con la tez negra, el bigote negro que viene a las costas españolas y las asalta. Hay mucho más y hacer más humanos todos estos personajes y figuras, pues lo hemos trabajado y digo porque lo hemos hecho mucha gente, gracias a estos conceptos de recreación y reconstrucción histórica. Efectivamente, la historia vista desde otro punto de vista, una historia más amable, una historia más didáctica, más con un punto mucho más divulgativo. Y desde luego que la historia a la hora de estudiarla interviene mucho la imaginación, si no sería muy arduo. Y los amantes de la historia, bien, desde luego que disfrutan con ello, con esa, imaginándose los escenarios, imaginándose los personajes, las escenas, los tratados, imaginándose todo lo que aconteció en el pasado con otra perspectiva. El libro, desde luego, que lo consigue porque hace unas recreaciones magníficas de lo que fueron los personajes claves de esta batalla de Lepanto en el bando turco, también alguno del bando cristiano, y lo hace gracias a una recreación histórica muy, muy fidedigna,
con un reportaje fotográfico que acompaña cada parte del libro. Un reportaje fotográfico donde los personajes se convierten en personajes de carne y hueso, gracias a actores que encarnan las escenas también, que representan esas escenas de tratados previos antes de la batalla, las escenas posteriores de los tratados alcanzados y, cómo no, esos protagonistas vestidos fidedignamente y recreados con un exquisito gusto de las telas, de la manera de cómo se vestían, y que además queda reflejado precisamente, me ha llamado muchísimo la atención personalmente, en lo que fueron en los distintos, digamos, las distintas facciones del ejército turco. Porque te detienes bastante a lo largo del libro ampliamente en cómo era ese ejército turco que se enfrentó a la gran armada de la Santa Liga, cómo estaban divididos, cómo estaban jerarquizados, sus funciones, cada uno qué papel tenía dentro de esa increíble maquinaria bélica que era el ejército otomano de la época, una maquinaria bélica bien engrasada de siglos de puesta a punto y de siglos de digamos, desarrollo bélico y de, ¿cómo decirte?, de evolución de las técnicas de guerra. Tenemos a los genízaros, la infantería de élite, los sinaji, caballería pesada, los akinchi, caballería ligera, los asap, la infantería ligera, y también, como no, los famosos arqueros, que eran uno de los puntos fuertes del ejército otomano. Háblanos un poquito de ellos. Vamos a imaginarnos, les invito a que se imaginen esa batalla bélica, esas galeras enfrentadas, pero también los personajes que estaban en los barcos y cómo se organizaban entre ellos. Bien, pues, pero no puedo evitar que forme parte de un todo. Entonces, la pregunta me la llevo a la composición del libro. La batalla de Lepanto duró un día, unas horas, y al acabar esas horas, pues, bueno, se disolvió la reunión marítima. Más allá de la batalla, suceden muchas cosas. Estamos en un contexto histórico, como he dicho, tremendamente complejo, y realmente se tiende a ello, ¿no? Identificar periodos, los siglos o las épocas con acontecimientos históricos muy concretos. El siglo XVI es un siglo definido por hitos muy concretos, y uno de ellos es los turcos de Lepanto. Hablamos de Lepanto, la derrota de los turcos, la victoria de Occidente, de la cristiandad y de la monarquía hispánica. Esto está relacionado con el contenido del libro. El libro son los turcos de Lepanto, de la batalla se habla muy poco. En realidad se habla de qué hay detrás de esa imagen estereotipada del turco, y se habla de un periodo histórico muy complejo. Qué casualidad, voy enseguida al ejército, pero qué casualidad que el periodo tiene entre Occidente y Estambul, ¿no? Entre Occidente y el Imperio Otomano, tiene más situaciones de negociación diplomática, más situaciones de envío de embajadas entre ambas partes que enfrentamientos. Hubo varios, bastantes. Pues hay más situaciones de convivencia, de contacto, de negociación y de acuerdos. Hasta tal punto que incluso acabada la batalla, en apenas 2 años las relaciones diplomáticas y comerciales se retomaron entre la monarquía hispánica, entre Madrid, y entre Estambul, el Imperio Otomano. Y tras arduos años de negociación se acabó firmando una paz hispano-turca 12 años después de la batalla, que perduró varias décadas después. Bueno, pues las victorias y las grandes proezas son maravillosas, en tanto en cuanto relatos de héroes, pero también hay otras cosas, mucho incluso más abundantes en este caso, que desconocemos porque las ignoramos y que también identifican el periodo. Y esto lo incido por el contenido del libro. El libro habla de los protagonistas de la batalla, a quien se le ganó. Pues se le ganó a unos generales, y se le ganó a unos generales, unos comandantes otomanos, y se le ganó a un ejército tremendamente poderoso, pero a la misma vez incidir en aquellos aspectos que definen el periodo. ¿Qué pasó antes de la batalla que nos condujo a la batalla y qué pasó después de la misma?
Hubo una escalada de tensiones que llevó a la batalla, pero también hubo un marco arrastrado de décadas de negociación y de intercambio diplomático entre las partes de la Santa Liga y el Imperio Otomano. Pero además en el libro se profundiza en otros aspectos, que ahora los comentaremos, relativos a esencias, a elementos fundamentales para comprender la sociedad turca, como por ejemplo el mundo femenino, el mundo de las mujeres, tremendamente influyente y que desde luego desde Occidente pues no es tan conocido. Y como una de las partes protagonistas del libro, pues conocer a esos a los que se les derrotó, a unos turcos que son un pueblo originario de Asia Central de siglos anteriores, que van estableciéndose en la península de Anatolia, que acaban conquistando Constantinopla, que tienen una grandísima tradición militar en tierra, pero también en mar. Los astilleros famosísimos otomanos empiezan a funcionar a pleno rendimiento ya a principios del siglo XIV, más de 200 años antes de Lepanto, produciendo grandes armadas, grandes buques, grandes flotas, que también llevan el periodo de los descubrimientos. Los europeos, España, Corona de Castilla y Reino de Portugal, van a la par en descubrimientos marítimos y geográficos que le llevan a unos a dar la vuelta a África para establecer contacto con la ruta de la seda más allá del Cabo de las Tormentas, y a los castellanos a descubrir un nuevo continente del que no se tenía la noticia. En 1492, pues en la misma época, los turcos estaban haciendo lo mismo, con grandes exploradores, grandes marinos, grandes cartógrafos, grandes aventureros, que les llevó también a costas norteafricanas occidentales, pero a hacerse con partes del Mar Rojo, el Océano Índico, y bueno, es un agente imprescindible en el periodo hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, para comprender la conformación de un mundo cada vez más globalizado que nos lleva al momento en el que estamos, y del que es esencial un ejército perfectamente organizado. Dicen los estudiosos, los entendidos, no solamente otomanos, sino también occidentales, que el primer ejército moderno de la historia fue el otomano, por la tremenda organización interna que tenía. Tenían sus hospitales de campaña mucho antes de lo que lo tuviéramos en Occidente. Tenían una estructura que era una máquina perfectamente engrasada, que hacía que en periodos de contienda militar no se quedara nada suelto, y que en el momento en que una parte del ejército caía era inmediatamente restituida por otra. Y exactamente igual con la armada. Una armada muy poderosa que ya iniciados el siglo XVI se hicieron con gran parte del mar Mediterráneo, hasta ser llamado por los propios occidentales el lago turco. Dentro de ese ejército pues hay muchísimos roles. En el libro vais a encontrar la descripción de determinadas figuras militares, pero son, no sé, quizás las más emblemáticas, las más llamativas, conocidas por mucha gente, pero la complejidad de esa estructura interna del ejército otomano es muchísimo mayor, con otros muchos roles. Quizá los genízaros, voy a ir para adelante, luego volver para atrás porque quiero desarrollar este inicio de making of. Eh, Esto es spoiler, pues estáis viendo lo que no debéis ver. Son figuras, estos son láminas de época, contemporáneas a Lepanto, láminas hechas por viajeros europeos que llegaban a Estambul. Estambul no se llamaba Estambul en la época. Estambul es un término muy reciente, de finales del siglo XIX. Constantinópolis fue en todo momento. Y son láminas hechas por viajeros europeos que se acercaban a Estambul como parte de las misiones diplomáticas, y acompañados de artistas que produjeron muchísimas publicaciones contemporáneas, como digo, a la batalla. Precisamente la que tenemos a la derecha, un arquero tártaro, porque Tartaria, la actual Crimea, la actual territorio en disputa en una guerra que sabemos que tenemos, era parte del Imperio Otomano. Y los arqueros tártaros, muy significativos, bueno, pues son láminas representando a estos personajes en la época. Y como decía Sonia, bueno, pues hemos, y aquí quería llegar, hemos hecho un trabajo de identificación, de documentación de esos roles militares, pero también civiles, para componer esos distintos puntos del índice del libro. Y en este caso quería traeros al genízaro, que es uno de los
personajes míticos o uno de los personajes más estereotipados del ejército otomano, desde la toma de Constantinopla hasta la Primera Guerra Mundial también hubo jenízaros vestidos de esta índole. La primera banda militar institucionalizada con un continuo funcionamiento de una estructura que nunca ha desaparecido es una banda de música militar otomana. El concepto de banda de música militar que inunda las calles con marchas para animar bien a las tropas, bien al público que ostente o o elevar el ánimo en las contiendas, ese concepto es un concepto inventado por los otomanos a principios del siglo XIV y de manera continua hasta hoy esa estructura existe. Pues es increíble ver también cómo están los trajes recreados, como te comentaba, y que desde luego que identifica claramente cada rango militar y cada mando militar del ejército otomano. También, como no, te detienes en las armas más temidas del ejército, del arco y la flecha que podemos ver aquí. Habéis traído aquí una muestra de ello, muy interesante. Y también era un estilo de vida muy inherente a la cultura otomana, tenían su relación con el sufismo también, eh, ciertos, eh, ciertos rangos militares. Eh, Me gustaría saber este tema de el uso del arco y la flecha, que nos suele parecer y nos parece como algo mucho más primitivo, más, digamos, menos eficaz que la época de la pólvora y de armas muchísimo más potentes y letales. Sin embargo, como destacas en el libro, vamos, era muy importante en el ejército las caballerizas, los soldados que usaban el arco y la flecha, como bien has comentado, muy bien instruidos y desde luego muy letales. Vamos a detenernos en el arco y la flecha. Estoy pasando, vamos a armamento. Estamos a vuela pluma porque me estoy intentando limitar a las preguntas de la compañera. Pero No, si quieres, puedes oh, perfectamente. no, que va, que va. Lo que pasa es que, no, si lo digo porque no se va a quedar nada en el tintero, vamos a comentar cada cosa. Am, Pues si te parece, habíamos hablado de los genízaros, que era la y vamos a hablar infantería del de arco, élite, porque el arco y y la flecha es podemos... un símbolo nacional de Turquía, es un símbolo nacional de Uzbekistán, es un símbolo nacional de Persia, de Mongolia, de China, de Crimea, de Arabia. El arco y la flecha es parte de una cultura milenaria común a muchos pueblos que establecen su origen cultural en las estepas asiáticas. Los pueblos con este origen, hablo de milenios, van evolucionando, van conformando distintas culturas y van extendiendo un aprendizaje que tiene que ver con la doma del caballo de época prehistórica y tiene que ver con el invento de un instrumento que he puesto aquí, que no es un arco convencional, es un arco muy pequeño, gente que pueda no tener mucha relación con el mundo de la arquería, pues a lo mejor bueno, es un arco de niño. Esto es un arco de adulto con una tremendísima potencia y es un ingenio establecido, inventado en las estepas asiáticas, como digo, que han ido expandiendo a lo largo de los milenios. Diferentes pueblos hasta que llegamos a la península de Anatolia con la conformación del primer reino turco y la inauguración del imperio. Un arco y una flecha que tiene un papel militar, por supuesto, un papel militar que lleva a su no abandono por los ejércitos del Imperio Otomano hasta mucho tiempo después de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto, el protagonista en las escenas bélicas que podemos incluso ver en las pinturas de los grandes artistas europeos que hicieron representación de la batalla y que tenemos desde el Vaticano a Madrid, a Londres, grandes óleos que hacen una representación contemporánea de la batalla. Si nos fijamos en los soldados otomanos, mayoritariamente llevan arcos, también arcabuces, porque ya me han parecido las armas de fuego, pero el arco no dejó en ningún momento de tener la significancia que tenía por la practicidad del mismo, y hasta bastante avanzado el siglo XVIII nos fue decayendo su uso por los ejércitos del Imperio Otomano. Un arco y una flecha que permitía disparar mucho más rápido que un arma de fuego. Un arma de fuego puede llevar
casi un minuto en cargarla adecuadamente, de las de la época, mientras que un arquero experimentado podía tener una cadencia de tiro de al menos 30 flechas al minuto. 30 Flechas que llevaban en los fajines, en los carcajes, la carcaje es la funda donde están las flechas, incluso en las botas, subidos a caballo, que eran capaces de tirar el arco a caballo, por eso el reducido tamaño de este tipo de arcos, para que un arco sea lo suficientemente pequeño para que no choque con el cuerpo del animal que estás montando y poder disparar con las manos sueltas. Bueno, es todo una cultura, como digo, milenaria, que eso no solamente soportan los turcos, lo que ocurre es que los turcos son los que le dan una vuelta a la cultura del tiro con arco hasta convertirlo, institucionalizarlo como deporte, generando clubes deportivos, muchísimo antes de que sucediera en Europa, escuelas, clubes, unas especies de logias o hermandades de arqueros que estaban relacionadas con el sufismo. Entonces es una práctica militar, desde luego, pero es una práctica social con campos de tiro con arco de hace 600 años que todavía existen, donde la sociedad turca lo practica continuamente. Desde que eres chico o pequeña, estás con un arco en la mano. Entonces es un símbolo nacional, no solo militar, sino también deportivo, como arte marcial relacionado con el sufismo islámico, que es una de las líneas o de las tendencias religiosas del Islam, que tiene desde luego tintes más orientales, más de un cosmos, de un equilibrio del universo y bueno, tiene unos aspectos, como digo, religiosos increíbles y eso hace que adquiera un éxito tremendo el arco desde la fundación del Imperio Otomano que nos lleva prácticamente hasta hoy. Y bueno, dentro del libro pues hay un capítulo centrado en el arco y en la flecha como verdaderos signos de la cultura y la civilización otomana que el Imperio Otomano como imperio pues fue desmontado tras la Primera Guerra Mundial con todas las pérdidas territoriales que hubo y esto supuso un momento revolucionario de gran cambio llegando con la constitución de la República Turca en 1923, el año pasado fueron 100 años, y ahí en ese momento, con Kemal Atatürk y las nuevas tendencias de intento de occidentalización del país, abandono de la escritura de la caligrafía islámica, abandono de todo aquello que parecía que los identificaba más con el imperio y los musulmanes, para hacerse ellos más turcos, o sea, más europeos, acabó por abandonando la tradición del tiro con arco, que estuvo unos 30 años completamente, estuvo prohibida, hasta que determinados estudiosos, ya después de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco empezaron a recuperar a artesanos, a estudiosos, los viejos que quedaban al respecto de los conocimientos de tiro con arco, y poco a poco han ido reconstruyendo toda esa tradición. Hay una federación otomana de tiro con arco, hay maestros diversos que han ido profundizando y, por ejemplo, este es uno de las personas que me han enseñado a mí en este sentido, que es Ali Gorkian. No es turco, es persa, pero es uno de los campeones mundiales de tiro con arco. Y como veis, un arco pequeño, un arco que nos permite o va lento o va deprisa. Ese es el aparato, ¿no? Ahí está. Bien, un arco que nos permite y unas técnicas nos permiten hacer un ataque o una caza o una práctica a distancia y a toda velocidad. Es por eso la significancia del arco en la batalla de Lepanto. De hecho, y esto está ignorado prácticamente de la historia de la arqueología, los soldados españoles que vinieron victoriosos de Lepanto se trajeron despojos de la batalla, que eran en realidad trofeos arrancados a los otomanos, entre ellos muchos arcos y muchos carcajes, es decir, las fundas para poner las piezas, entre otros elementos, flechas y demás, y se conservan en el Palacio Real de Madrid en una habitación que no puedes verlo, ¿no? Como signo de la importancia de esta disciplina en la época de Lepanto y en la propia batalla. Y como es un elemento tremendamente identificativo de la cultura otomana, pues tiene su capítulo en el interior con las fotografías, reproducciones
de los arcos. Este arco concreto me lo ha hecho un artesano turco hace 2 años que me lo envió. Esto no está hecho a máquina, está hecho a mano. Y son réplicas, como veis, de tanto los carcajes, la forma de los arcos, las flechas. Estas son de museo. Estas en concreto, el de la derecha está en el Palacio Topkapi, que es como el palacio real de los sultanes en Estambul, y el de la izquierda está en el Museo de Historia Militar de Turquía. Originales contemporáneos a la batalla de Lepanto. Arquería. Súper interesante, desde luego. También has comentado el papel de la diplomacia. Es un papel que también tiene su protagonismo en el libro, tiene su capítulo donde, bueno, hablas de sus protagonistas sobre todo, los que intentaron limar asperezas antes de llegar a la batalla y también los posteriores, la importancia que tuvieron de cara a luego retomar esas relaciones bilaterales entre el Imperio Otomano y las potencias europeas. La relación entre el Imperio Otomano y Occidente era en todo momento la de una necesaria convivencia, pero como en otros aspectos territoriales. Ujú. Podemos decir que España puede tener afinidades o reticencias con otros territorios en la actualidad, pero la convivencia, no sé, lo voy a decir de otro modo, venimos siglos en que podemos observar el intento de establecer barreras y fronteras en mitad del Mediterráneo desde un punto de vista religioso y cultural. Y por muchas barreras que queramos poner, por muchas fronteras, por muchos muros, la gente convive a ambos lados del muro. La Mm. escena de intentar lanzar comida al otro lado de la alambrada, aunque sea un poco burda, pero la gente convive. Y Eh, una vez que pasa la batalla y pasa la guerra, la convivencia o la vida sigue aflorando. ¿Dónde quiero ir? Pues a que el periodo se caracteriza por las tremendas tensiones, como he dicho, en el corazón de Europa, en el Mediterráneo, con el Imperio Otomano, pero pese a ello, grandes poderes europeos tenían tratados y tenían convivencia con el Imperio Turco por intereses comerciales, por intereses de intercambio, independientemente de que tú vayas a la mezquita y yo vaya a la iglesia. ujú, Y eso, pues el mejor ejemplo era la República de Venecia, efectivamente. otros territorios del ámbito italiano, adriáticos, pero también hispanos. Y lo que ocurre es que efectivamente también hay intereses militares, también hay tensiones que se pueden plantear por alguna de las partes con otros intereses y acaban desembocando en una guerra, en una batalla. En el caso de la batalla de Lepanto, parece ser que el estallido fue la conquista de Chipre, una isla que era un dominio, un control de la República de Venecia, una isla de Chipre situada en un lugar tremendamente estratégico en el intercambio comercial, económico, militar, naviero en el Mediterráneo oriental, y con esa ocupación otomana, pues los venecianos se quedaban sin un pivote importantísimo para comerciar con Oriente, desde luego. Esa conquista de Chipre, pues es la que parece que espabiló a todas las fuerzas para que se reunieran en esa Santa Liga, porque inicialmente el papado lo planteaba desde años antes, pero partes no querían, y sobre todo el rey de España, Felipe II, no era muy dado o no estaba muy a favor, muy amigo de esa alianza, pero con la conquista de Chipre y las diferentes tensiones se llegó a la batalla. Pero el periodo tenía ya una tremenda tradición diplomática y de intercambio y de firma de tratados. Y Mm. como ya he dicho hace unos minutos, tras la batalla se reactivó por las diversas partes. La República de Venecia en apenas un año reactivó los intercambios con Turquía cuando parecía ser que el mundo se iba a acabar un año anterior. Mm. El embajador del Sacro Imperio Romano Germánico, que no era Felipe II, en este momento era hermanastro por parte de Carlos V, envió justo un año después de la batalla de Lepanto una misión diplomática con centenares de diplomáticos húngaros, de principados alemanes, también españoles, pero mandados por el emperador. Y como también he comentado, se inició un proceso de negociación continua que llevó casi 10 años hasta la firma de un tratado, una paz otomano o hispano-otomana en 1583, Ujú.
que se reactivó continuamente por varias décadas. Entonces, es un trabajo, el libro, intentado también poner en valor otras partes que, pues a lo mejor no llevan armadura ni brillan como las armaduras, pero que desde luego nos pueden ayudar a visualizar un periodo en el que hay otros componentes, ingredientes más allá de un cruce de sables. Efectivamente, otro de los capítulos que también llama mucho la atención es el dedicado a las mujeres del bando otomano. Esas mujeres que, bueno, quizás hemos tenido siempre una visión un tanto parcial de lo que era su rol en la sociedad y desde luego en la corte otomana, dedicadas y relegadas al harén, pero de una forma quizás pasiva, vista siempre a través de la historia, pero que no fue tanto así, sino que ellas tuvieron mucho poder como madres de sultanes, como esposas de sultanes, tuvieron muchísimo poder y bueno, empezaron a tener un destacado papel en los asuntos de Estado. Es curioso porque bueno, ese periodo, ese aspecto femenino del periodo clásico otomano, que es como se denomina al periodo entre la conquista de Constantinopla y el segundo fracaso en Viena, de 1453 a 1683, es lo que se denomina el periodo clásico del Imperio Otomano, y ese periodo dentro tiene una acotación temporal muy amplia que es llamada por los estudiosos eh, de estos temas en Turquía, el sultanato de las mujeres. Resulta que coincide justo con el sultán durante la época de la batalla de Lepanto, era Selim II, su padre Solimán el Magnífico, fue el que rompió una tradición milenaria al respecto de la relación con las mujeres. Y eso tiene que ver con el asentamiento del imperio que he descrito hace unos momentos. Los turcos, como sociedades esteparias, tenían un modo de vida en movimiento continuo. Los sultanes disponían de grandes harenes, entendidos los harenes como espacio, lo hablaremos después, pero como grupo de mujeres destinadas a los placeres físicos, sociales, etcétera, y sobre todo de reproducción de los sultanes y sus principales válidos. Pero no tenían ningún tipo de estatus, eran únicamente unas mujeres con unas funciones, dentro de las cuales estaban las favoritas, que eran, pues lo dice la palabra, la favorita del sultán, y habitualmente pues eran los hijos de las favoritas los que acababan sucediendo en el trono a determinado rey. Resulta que con la conquista de Constantinopla ya se da fin a un periodo del Imperio Otomano en la mitad del siglo XV en el que ya prácticamente se ha reunificado toda la península anatólica, que era parte de ese Imperio bizantino, y el sur de los Balcanes. Ya no hay lagunas cristianas dentro de un territorio expandido como otomano. Y empiezan a establecerse las cortes. Antes las cortes no estaban como tal, eran parte de grandes caravanas que poco a poco van cambiando de lugar. Conforme se reunifica todo ese territorio anteriormente cristiano, como parte del imperio, se acaba fijando la corte del imperio en Estambul. Y dentro de la corte del imperio había lugares relegados para las mujeres con esas funciones que he dicho. Es Solimán el Magnífico, unos 30 años antes de Lepanto, quien reconoce a su favorita como su mujer y realizan una boda y acaban conformando un matrimonio oficial y dotándole a Uxén Roxelana, que era europea. La mayor parte de las mujeres de las que voy a hablar ahora tienen origen europeo. Acaba siendo reconocida como reina consorte. Un título que cuando el sultán muere viene acompañado de un segundo título, que es el de madre sultana.
Es decir, que la sultana en vida como madre de los futuros sultanes es reconocida como mujer, como reina consorte, desde luego, pero ese papel sigue siendo funcional ahora como madre del nuevo rey. Por tanto, ya en esa segunda situación, con el hijo de Solimán, tenemos a Auxen Roxelana ya reconocida como reina consorte. Al morir Solimán es nombrado su hijo Selim II, pues Roxelana es ahora la madre del rey, con un cargo y un tremendo poder exactamente igual, pero este Solimán estaba casado con otra favorita de su propio harén, que era Safille. Entonces ya nos metemos en la época de Lepanto, en el que tenemos dos mujeres, dos sultanas, una sultana consorte y la otra la madre sultana, que tienen un papel y tienen unas funciones muy concretas en el palacio del sultán. Y esto coincide con un periodo en el que los sultanes son destacados por debilidad de carácter, digámoslo así. Estaban más tiempo en ese harén de los placeres que realmente ejerciendo unas funciones. Y unas funciones que fueron asumidas tanto por los grandes visires como por las mujeres y las madres de los sultanes. Y esto continúa durante aproximadamente unos 10 años, en el que el protagonismo de las grandes decisiones del Imperio Otomano fueron tomadas por ellas. Ellas son las que comandaron los ejércitos, las que reforzaron los ejércitos, las que reconstruyeron la armada de Lepanto, las que reforzaron las fortificaciones de Estambul u otras grandes ciudades del imperio, las que encabezaron las misiones diplomáticas o recibieron a esos diplomáticos europeos, las que urbanizaron la vieja Constantinópolis con nuevos edificios islámicos, la construcción de madrasas, universidades, hospitales, mezquitas. Y esto no está oculto en la historia turca actual y es sobradamente conocido, con grandes avenidas destinadas a las sultanas. Un periodo que se caracteriza, como hemos dicho, por el protagonismo femenino, lo cual creo que no es poca cosa. No es poca cosa y muy interesante además de conocer y de divulgar, porque desde luego que los turcos de Lepanto, la otra orilla de la batalla, nos acerca a todo ese mundo muy desconocido otomano, del Imperio Otomano, y que nos desvela desde luego unas claves muy interesantes y desde luego unas claves básicas para entender esa complejidad y fascinación, desde luego fascinante realidad del Imperio Otomano de 1500, 1600 del siglo XVI. Pues Enrique, si te parece, antes de dar paso a nuestro público, coméntanos algún aspecto que creas interesante y damos a continuación tiempo para que los que nos acompañan hoy aquí nos puedan exponer sus curiosidades sobre el libro. Voy a hacer, si no te parece mal, una visión rápida de todo este armazón visual que venía preparado para acompañar la presentación. Al principio, cuando he descrito las claves que han soportado la génesis del trabajo, he hablado de recreación, reconstrucción histórica. Muy breve, lo vamos a ver en esto en 10 minutos y damos paso a que intervengan los compañeros cuando quieran. La reconstrucción histórica, recreación histórica como tal, es una técnica que aparece en los museos y en los yacimientos arqueológicos de ámbito anglosajón, sobre todo, hace unos 50 o 60 años, con la intención de hacer comprensible un yacimiento arqueológico. Estamos en Alicante, conocéis Lucentum, y podemos ver muros más o menos elevados, menos, y aquí te dicen que había una casa y estaba el horno, más o menos te lo imaginas. En el ámbito anglosajón, pero también báltico, también sobre todo Dinamarca, Suecia, con esos poblados vikingos un poco, empiezan a reconstruirse ambientes y con los propios arqueólogos y guías vistiéndose como, en este caso los vikingos, con intento de reproducción de prendas, para hacer más comprensible y llevar la vida al yacimiento arqueológico y que sea más disfrutable y más comprensible por el público en general. Eso es la reconstrucción histórica. La recreación. La reconstrucción es, en realidad, la creación de una réplica exacta de una cosa. La recreación histórica en España, pues en los últimos 20 años ha ido ampliándose, ha ido creciendo como una afición
y es maravilloso que el público en general tenga un acercamiento conforme a sus intereses a la historia, a un periodo, a una batalla o lo que sea, intentando reproducir los vestuarios, los enseres, los ajuares y con esto pues voy a nombrar de dónde vengo. Batalla de Almansa es un evento muy conocido por mucha gente y en el que anualmente se monta allí una refriega en los campos que quedan anexos al castillo, de más de 400 personas vestidos con su habituallados con todo tipo de enseres, con los fusiles de avancarga, etcétera, etcétera. Eso es una recreación histórica. Y esto está en el germen del libro. En el germen del libro, aparte de esas preocupaciones, pues tiene que ver que hay un grupo de amigos, somos un grupo de amigos que nos gusta la recreación histórica, que dentro de esa recreación histórica intentamos centrarnos en aquellos aspectos que otra gente, desde luego, no se centra, que es el mundo islámico, mayoritariamente en distintas épocas, y con esas preocupaciones de hablar de Lepanto, de un mundo más completo, desde ese punto de vista de centrarnos en la otra parte de la batalla de la que no se habla, que es la orilla que está allí enfrente. Que es parte de un mismo entorno cultural que es el Mediterráneo, vamos a conocerlos más. Pero es que encima somos un grupo de amigos que venimos tiempo atrás trabajando, investigando cómo hacer los vestuarios, cómo reproducirlo, buscando patrones y después de muchos años pues nos ha llevado a componer algunos vestuarios y escenas que tenéis esta tarde en vuestras manos. Ese es el germen de todos estos elementos, son el germen del trabajo. Representaciones de la batalla de Lepanto occidentales, los cuadros que os he comentado, incluso en graffiti, ha dicho antes Sonia, graffiti, no lo de los sprays. Ya hace 400 años había grafiteros representando... Ay, ahí está, representando galeras venecianas y galeras otomanas enfrentándose en la batalla de Lepanto en una fortificación italiana, por ejemplo. Este es un fresco en los palacios vaticanos, también con una tremendísima representación de la escuadra, del enfrentamiento otomano y occidental en las aguas griegas. Pero, claro, nos interesa saber más de ellos, de los que habitualmente no vemos demasiado. Hasta donde yo sé, es la única representación del enfrentamiento en las aguas griegas de Lepanto, una representación otomana. Hasta donde yo conozco, es la única que hay que forma parte de una miniatura, que ahora vamos a ver más miniaturas otomanas. Esto es una miniatura otomana, tiene unas esencias, tiene una reminiscencia, yo creo que nos puede recordar un estilo, un aire muy oriental, ¿no? Pues parece chino. Hay un tipo, hay una disciplina, una modalidad de representación pictórica centenaria, bueno, desde época medieval, que es la miniatura otomana. Miniatura otomana que representa hasta el más mínimo detalle de lo que ustedes se puedan imaginar. Esta es la conformación del imperio del ejército otomano en la época de Solimán el Magnífico, haciendo formación de batalla. Y estos son elementos que hemos utilizado para reconstruir prendas, actitudes y lo que ustedes pueden ver en el libro. Esta es una miniatura del avance del ejército de Solimán hacia los Balcanes. El sultán está, yo no sé si el láser... Sí, Bueno, creo que tienes que ponerlo para allá. el sultán está ahí. Ese es Ah, Solimán el Magnífico. Ampliamos en la medida en que nos permite la, la lámina en origen. Ampliamos y vemos el Solimán con los ropajes que lleva y podemos ver otros detalles también, pues en este caso esos jinetes que van ataviados con sus sables, pero ahí vemos los carcajes con las flechas, otras formaciones, estos serían los jinetes Akensi, caballería ligera, bueno, grosso modo porque hay tantísima información, reproducciones o sea, grabados del contemporáneos a Lepanto, esto es del año siguiente a la batalla, una representación del comandante supremo de la flota otomana, Mohsin Ali Pasha, nombrado capitán Iderya, capitán del mar, el capitán de todos los mares de todas las flotas otomanas, que se enfrentó a Lepanto, una lámina también de uno de los principales
personajes otomanos que capitanearon el ala derecha. Este es Hulusi Agha Pasha. Y podemos observar, si en el fondo es observar el vestuario, observar las prendas e intentar obtener información para reproducirlas. Este es Selim II, el hijo de Solimán, el sultán en la época de Lepanto, que está sentado pues, en una parte del palacio. La que hay detrás es su mujer, Nurbanu Pasha, Nurbanu Sultán. Sin más, podemos ver el vestuario, podemos ver las prendas, fijaos la complejidad también tanto de brocados como de distintas partes, el, el turbante, bueno. Esta es muy importante porque es otra lámina de Selim II en el que está tirando con arco. Es muy importante en la cultura del tiro con arco y fijaos lo que lleva ahí, que lleva un anillo. ¿Por qué lleva un anillo? Bueno, si el anillo de casado, no. Es que la técnica de tiro con arco otomana para subir con el arco al caballo, etcétera, etcétera, requiere de una práctica, de una técnica completamente diferente en el que habitualmente se pone un anillo en el pulgar porque se tira con el pulgar, no se tira con los dedos, al modo occidental. Bueno, paso muy rápido. Las láminas que ya hemos visto antes, que utilizamos como base para la reproducción de vestuario. Este ejemplo ya lo hemos visto antes, que es el del genízaro. Nosotros hablo de nosotros porque somos un grupo de amigos, al que sin este grupo de amigos y de colaboradores y de fotógrafos, porque esta foto las ha hecho alguien, pues este libro no existiría. Por eso decía al principio que es un libro colectivo. Un trabajo de profundización en la historia y de reproducción de determinadas cosas que no empieza hoy, sino que empezó hace muchos años. Esto fue una escena que hicimos en las Alpujarras, en un pueblo que se llama Padules, en la provincia de Almería, en la época de Lepanto. Es que resulta que en la época de Felipe II, cuando todo el territorio ya hispano estaba unificado religiosamente, pues hubo una revuelta de los moriscos en la Alpujarra y una guerra tremendamente dura que duró un poco más de 2 años, en la que Francia y el Imperio Otomano apoyaron a los musulmanes que se conservaban en las sierras andaluzas, pues porque era el estallido de una guerra en el corazón del imperio más importante del mundo, que era la monarquía hispánica, y se les apoyó con tropas, con armamento, con naves, con recursos, con dinero, y esta es una escena de un enfrentamiento entre los moriscos de la Alpujarra, con algunos de mis compañeros haciendo representación de los voluntarios otomanos que vinieron a apoyar a los hermanos musulmanes frente a las unidades de los tercios. En Padules, Almería, es muy importante mencionar esta población porque aquí hemos aprendido mucho, hemos evolucionado mucho, montando campamento, haciendo distintas escenas con reproducción de vestuario a partir de las láminas que hemos ido viendo, también a partir de elementos físicos conservados, prendas en seres conservados en diferentes museos, accediendo a la ficha técnica de la pieza a reproducir, obteniendo su información y generando escenas pues en este caso, de entrenamiento. En el invierno del año 69 al 70, 1569-70, las tropas moriscas estaban acampadas en el corazón de la Alpujarra, con mucha tropa berberisca y otomana, y el que se había nombrado nuevo sultán de Al-Ándalus, para que las tropas no acabaran o se vinieran abajo en aburrimiento en un invierno sin lucha, convocó los Juegos Moriscos. Era una persona muy letrada, Aben Umeya. Aben Umeya intentó recuperar el concepto de los Juegos Olímpicos griegos y los convocó en la Sierra de la Alpujarra para que las tropas, pues eso, no decayeran en aburrimiento y se mantuvieran activas con lucha tradicional mediterránea o turca, con tiro con arco. Bueno. Las primeras Olimpiadas las primeras Olimpiadas modernas no fueron a principios del siglo XX. 1569. Y fueron aquí en territorio español. Representamos un desembarco de tropas berberiscas y otomanas en las costas del Mediterráneo. Esto es en la playa de la Zoía, apenas 10 kilómetros al sur de Cartagena.
donde pues con la gente de la pedanía organizamos para poner en valor una de las torres de vigilancia que hay en la Zoía. Y ahí hicimos una representación de un desembarco y ataque otomano por parte del pirata más temido en esos momentos, que era Murat Reis o Morato Arraez, que se le llama. Y bueno, pues parte de todo esto, en definitiva, es daros información de cómo se ha hecho esto, de los motivos que han llevado a la realización del libro. En ese momento de la Guerra de las Alpujarras, pues dos jóvenes se enamoraron hace más de 450 años, hasta el punto que decidieron casarse según las tradiciones musulmanas que ya estaban prohibidas en aquella época de los moriscos, y en la Alpujarra, pues estos dos jóvenes pues encontraron el amor y siguen vivos como los vampiros. Embajadas con Polonia, de otomanas, en Polonia, con nobles polacos. Bueno, en definitiva, todo lo que os he nombrado, no quiero alargarse, es únicamente una visualización para ya dejaros que habléis. Representaciones de occidentales, el noble español con la señora, y aquí otros dos amigos que siguen vivos a lo largo del tiempo, desde el siglo XVI hasta hoy. Y estos dos jóvenes son los que se casan en la Alpujarra. En definitiva, a ver, lo que quiero es que veáis el vestuario, las piezas y demás, porque la mayor parte de lo que llevamos está hecho es profeso. El patronaje, la búsqueda de las piezas, el patronaje, la confección, según los modos de confección de antiguamente. La mayor parte del armamento o protecciones también lo hemos hecho nosotros, por eso traer la comparación. Esto es una pieza conservada en el Museo de Historia Militar de Estambul, o una pieza similar en Topkapi, pero por la espalda, y la reproducción, que es la que llevo yo. Anilla, anilla, esto no se compra. Desde luego que un trabajo magnífico el que estáis llevando a cabo y el que recoge este libro en alguna manera. Este ya lo hemos hablado. El arquero. Sí, y nada, estamos llegando al final. Sí, en definitiva, ya lo hemos visto. Decirles que sin la colaboración de tanta gente, fotógrafos, muchísimos fotógrafos, diseñadores gráficos, para darle un aspecto a esto, pues el trabajo es un fruto, es el fruto de un trabajo de varios años, de muchísimas personas, de acceder a diversa información y colaboración. El grupo nuestro del que he hablado, es decir, el grupo son las personas que salen en las fotografías, y que cuando decimos vamos a hacer un vestuario, un caftán nuevo otomano, pues me lo hago, claro, pero cada uno nos costeamos lo nuestro. Entonces estas personas son parte de mi club de arquería, son parte de mi grupo de recreación, y son ellos los que han facilitado hacer un trabajo tan visual y tan cercano a nosotros como el que os he entregado hace un momento. Al SARC Arquería Histórica, pero es que hay otro grupo, esto lo hemos visto ya, que es el que ha confeccionado toda la parte cristiana. Bueno, esto es parte del making of, los escenarios. Como hemos trabajado, los fotógrafos los llevábamos mareados en cada momento. Ha sido un trabajo cuasi cinematográfico, de establecimiento de guión, de storyboard, de búsqueda de localizaciones, y sesiones, búsqueda de todo lo necesario para alcanzar a lo que tenemos en las manos, que es esa reproducción, algo ha pasado, del mundo otomano. Y bueno, lo que me ha quedado en el tintero por nombrar, dos amigos, es que tenemos unos cuantos valencianos por aquí, y dos de ellos son parte de un grupo que se llama Acus Verum, que se han profesionalizado con el tiempo como empresa para la confección de vestuario, sobre todo occidental, de la época de Lepanto. Era lo que me quedaba. Estaba buscando, pero esto se nos ha ido. Y poco más. Bueno, no somos los únicos los que lo hacemos. Hay un grupo en Turquía que también hace recreación histórica otomana, que son estos. Si aparecen, ahí lo tenemos. Muy parecido, y con los que tenemos contacto para ver si en el futuro nos vamos a conquistar algún territorio. Y por mi parte ya he llegado al final. Creo que te he vuelto un poco loca, Sonia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Enrique. Ha sido desde luego que una aproximación y un viaje al mundo otomano del siglo XVI magnífico. Bueno,
Si te parece, Sí, damos la vamos, si no palabra están a nuestro aburridos o público. desesperados por irse, por mi parte. Desde luego que una pausa. Y abrimos turno para que puedan intervenir y preguntar alguna cuestión acerca de este fascinante mundo que nos ha acercado hoy Enrique. Sí, dígame. El avance casi imparable, ¿no?, del Imperio Otomano o Sumailí, ¿no?, que organiza un ejército, creo que fue en el siglo XIV, con la idea de ir avanzando y, bueno, primero ocupar todo el Imperio Bizantino y luego, pues, hasta donde les dejaron, ¿no? No, pero yo quiero decir, mi duda es si ya antes de caer Constantinopla, Bizancio mandó muchos mensajes a Occidente, a Roma, para ver si la podían ayudar a rescatar, y se la dejó caer. ¿Y no piensa usted que este avance tan rápido por toda la zona de Grecia, los Balcanes, fue porque esa zona era ortodoxa y no era católica? Wow. Componente religioso. A ver, cuando Constantinopla es conquistada, prácticamente solo queda la ciudad y un entorno inmediato de lo que era Bizancio. La caída de Bizancio es un proceso muy lento. Bizancio, Constantinopla, es un proceso muy lento. Las disidencias, o no, las disidencias no, los enfrentamientos entre catolicismo y ortodoxia, seguramente no es ese el momento, no es ese el momento de mayor crudeza. Yo creo que los momentos de mayor crudeza entre esas tensiones entre catolicismo y ortodoxia son precisamente en los momentos en los que el Imperio Otomano no es imperio, está empezando un pequeño reino a asentarse, pero Bizancio ha sido desde luego objeto de deseo por parte de Occidente durante muchísimos años. Pero es tras el periodo de las cruzadas cuando Bizancio queda, a mi modo de ver, en el sentido de la pregunta que usted me ha realizado, queda como un poco postergado a un segundo plano sin apenas interés. La focalización de intereses están en otros puntos en el centro de Europa en ese momento. En ese momento me refiero a principios del 14. A principios del 14 todavía Bizancio controla parte del territorio, pero en apenas unas décadas, con el nieto del fundador del imperio, prácticamente se reduce el imperio bizantino a un territorio pequeñísimo. Entonces ahí está sentenciado a muerte. El que se le quede, o igual, vamos, creo que le estoy respondiendo. El enfrentamiento entre, la ortodoxia y el catolicismo es en la época potente de las cruzadas. Es en la época de las cruzadas donde más daño se le hace. No, no, me refería también porque si se organiza, pienso yo, vamos, con lo poco que he leído, si se organiza esta Liga Santa es porque verdaderamente Italia, zonas ya católicas, estaban a punto de caer o estaban amenazadas por el Imperio Otomano, o sea que Sí. había que pararlos para que no siguiera avanzando. De hecho, los tratados que se firmaron ya avanzaron más, no intentaron ocupar Italia, y ya al final del siglo XVII fue cuando vuelven a amenazar Viena, pero a partir de ahí ya empieza la decadencia porque van reconquistando, ¿no? Pues Muy poco a poco, pero sí, sí, se va sí, sí. reconquistando Budapest y unas zonas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo que quizás Lepanto se organizó porque ya amenazaban Italia, amenazaban ya la... Ya venían haciendo ataques al sur de Italia, a la zona de Calabria, aparte del reino de Nápoles y Sicilia, de luego, bueno, pero igual que aquí en la península ibérica se recibían ataques continuamente. Los Balcanes estaban absorbidos por el Imperio Otomano décadas antes de la conquista de Constantinopla. Décadas antes. La barrera no es el Danubio, avanzan y se hacen con Valaquia y es únicamente el Principado de Transilvania que queda entre medias, un poco entre Hungría y Valaquia. Pero
todo, hasta la costa dálmata estaba en manos del los territorios limítrofes vendrían a ser la actual Serbia-Eslovaquia con el Principado de Transilvania, quedan como estados tapón, entre medias, pero el resto, toda la costa dálmata, toda Grecia, era todo Imperio Otomano. Entonces, bueno, pero me voy al arranque de la pregunta. Rivalidad, cristianismo, o sea, ortodoxia, catolicismo, muchos siglos antes, en ese momento que ya no existía el poder bizantino. Yo creo que queda como una reminiscencia, porque luego uno de los mayores enemigos que tiene el Imperio Otomano es Rusia. ¿No? Rusia Claro. piensa que están oprimidos sus hermanos ortodoxos, y pero es empieza que también una lucha. a Mehmed el Conquistador, no se le llamaba Mehmed el Conquistador, se le llamaba Mehmed Rum, el romano. El Imperio Otomano, cuando conquista todos los territorios del Imperio Bizantino, no es para arrasar contra algo que odian, es para convertirse en algo a lo que aspiran. Y los otomanos, los turcos, no prácticamente hasta los conflictos internos con la pérdida de territorios en la segunda mitad del siglo XIX, no nombran Estambul como Estambul, es Constantinópolis, porque tienen que alardear de lo que han conseguido, y han conseguido conquistar a la segunda Roma, y son ellos ahora los emperadores. Entonces, ahí es donde entra el choque también con una Rusia, una cuestión cultural. Los vemos como la media luna, lo vemos como un imperio islámico que arrasa con todo. No han arrasado, solamente han destronado a quien querían destronar para quedarse con la joya que era el Imperio Bizantino y Estambul. No digo que Rusia también al final, la lucha también un poco religiosa, ¿no? Porque ellos, sus hermanos ortodoxos según ellos, estaban oprimidos Pero es lucha de poder por las rutas del Mar Negro, por territorios limítrofes importantísimos y por lucha de dos imperios. Pero Rusia, el enfrentamiento viene mucho después. En ese momento la gran lucha es con el Reino de Hungría y con Polonia en Europa Central. Sin olvidar que a la misma vez el Reino de Hungría son primos hermanos de los reyes españoles. Eran Austrias, Habsburgo también. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Me han pasado esto. Yo, el tema de, volviendo al punto de vista histórico, yo, el tema de esa supuesta potencia del ejército otomano, no acabo de tenerla clara. Yo creo que ellos progresaban siempre cuando actuaban contra potencias inferiores y con un ejército avasalladoramente superior. Pero cuando tenían delante un ejército que les plantaba cara, la cosa ya no estaba tan clara. Me refiero, por ejemplo, a las dos oportunidades de Viena. Me refiero, por ejemplo, al caso de Rodas, donde efectivamente por asedio la consiguieron, pero no se rindieron. Tuvieron que capitular los caballeros de la Orden de Malta, porque, bueno, de Rodas en aquel momento, porque claro, estaban ya agotados. Pero les costó a los turcos, se calcula, del orden de 100.000 bajas. 100.000 bajas. Y si vamos luego también a Malta, pues estamos por el estilo. O sea, no consiguen el objetivo y pierden prácticamente todas las fuerzas empeñadas ahí, ¿no? Con lo cual, quiero decir que yo veo una especie de denominador común de que cuando las potencias son pequeñitas y tal, sí, avanzan muy bien y muy rápidamente, pero cuando tienen un ejército que les planta cara, la cosa ya no estaba tan clara, como por ejemplo también en Lepanto. Desde un punto de vista comparando, claro, es que las comparaciones y sobre todo entre tiempos es complicado y no sé. El caso, el ejército, desde un punto de vista de estructura y de desarrollo en muchos aspectos organizativos, pero también estratégicos, están por encima. Bueno, están por encima. Incorporan elementos que otros ejércitos tardan 200 o 300 años después en incorporar. En cuanto a la potencia del ejército, también está justificada en el concepto multicultural y multiétnico del imperio. El imperio se constituye de un capículo que viene a ser el territorio estrictamente turco,
el estado, el epicentro, y luego territorios que se van incorporando o anexando. Las gentes que viven en esos territorios son considerados exactamente igual como ciudadanos del imperio. Distintas castas, desde luego, pero son considerados como tal. Me lo llevo al ejército. El ejército acaba constituyéndose, como ocurría con los ejércitos imperiales romanos, como una gran armatoste, como una gran maquinaria de muchísimos nutrientes, todos importantes. Las partes incorporadas por el imperio no eran territorios conquistados, en el que se establece un rodillo, sino que el territorio se incorpora. Y eso, y se incorporan las gentes, y las gentes se incorporan al ejército. Y un ejército muy... ¿A dónde quiero ir con ello? Que el ejército no para de tener un continuo flujo de población de lo más diverso y tremendamente formada. Entonces, en ese sentido... Eso tremendamente formada habría que discutirlo, ¿eh? Para alcanzar el grado de perfeccionamiento de tiro en arco, estamos hablando de una media de 30 años. Eso, sí, pero efectivamente eso serían las élites, los oficiales o los cuerpos especializados. Pero luego tenían un montón de unidades que eran chusmas reclutadas en los confines del imperio. Como en otros ejércitos. Sí, bueno, bien, claro, pero es que eso, por ejemplo, fue lo que les hizo fracasar en Malta. Entonces, los caballeros es que no tenían ni que apuntar. Y ganaron en Moax. Bueno, bien, sí, claro, alguna victoria tendrían también. Muchísimas, y Pero, se por ejemplo, quedaron en con Malta, Chipre. Los caballeros no tenían ni que apuntar, porque venían masas de gente que la habían sacado, yo no sé de dónde, bueno, se menciona de dónde procede esa gente. ¿Y sabes lo que hacían? Los inventaron unas especies de cerillas grandes, se las tiraban porque no querían matarlos, querían herirlos, con lo cual le provocaban mayores problemas al ejército turco que matando a un tío, porque un tío lo matas y ya está fuera. Pero los tienes heridos y tienes que Pero que atenderlos. sí, creo que estamos hablando de lo mismo. Yo lo que venía a decirle era que, bien, independientemente de que queramos comparar la grandeza de un ejército de otro, o mayores victorias u otras, aquí hay un soporte humano continuo, que no es nada desdeñable. Continuo. Venido de Persia, de Arabia, de Yemen, de Egipto, más luego el modo de reclutamiento de las tropas de élite, el ejemplo de los genízaros, el sistema Ender, un capítulo, etcétera, etcétera, en el que se te llevas a los niños y durante 20 años los conviertes en máquinas de matar. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, te voy a decir perdóneme que te he decir una cosa, que es una analítica. Es decir, la guerra... era por subrayar que no estoy aquí alardeando por exceso un ejército sin más. El ejército y la guerra es... En relación con lo que decía este señor sobre el tema de que ellos querían avanzar, efectivamente ellos querían avanzar. Por ejemplo, en Malta, el objetivo no era Malta. Malta lo consideraban como una pequeña molestia que iban allí. Entonces el objetivo era Malta, que eso duraba tres telediarios, por así decirlo. Después pasaban a Sicilia y de ahí ya iban a Roma. El objetivo verdadero de la campaña de contra Malta era Roma. Sí, sí, entonces de acuerdo. La gente se puso las pilas. Pero estaba el reino de Nápoles, que era español. Felipe II y los caballeros de Malta, claro. Claro, claro. O sea, que efectivamente ellos querían progresar. Pues el tiempo pasa rapidísimo. Ya ha pasado 1 hora y media desde que hemos empezado este encuentro interesantísimo. Y bueno, si te parece, Enrique, podemos dar fin a este encuentro. Y desde luego dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado esta noche aquí con nosotros en Casa Mediterráneo. También a los que nos han estado viendo por streaming. Gracias, Enrique Gil, por presentar Los Turcos de Lepanto, un interesantísimo libro divulgativo que les aconsejo desde luego a todos ustedes lean y aprendan de cómo eran aquellos otros de la batalla de Lepanto tan desconocidos hasta hoy. Muchísimas gracias y bueno, les esperamos en nuevas actividades organizadas en Casa Mediterráneo. Buenas noches. Gracias. Sí, déjalo aquí, gracias.